Antes de empezar la clase vamos a arrancar hoy por las neurosis de angustia, lo que vamos a recortar lo importante de ese texto y después con ese texto así todo vamos a volver a las neuropsicosis o psiconeurosis de defensa. Pero antes de empezar les quiero decir que no voy a estar en este teórico las próximas 3 clases. No parciales, no me chamullen, no es necesario. Yo no voté por eso. Voy al Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, como probablemente vayan algunos de sus docentes medio prácticos también, quizás algunos ya hayan escuchado que el Congreso es un congreso muy importante de psicoanálisis para el mundo, donde se reúnen las 7 escuelas de las distintas regiones de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y me van a reemplazar 2 docentes. La semana que viene van a tener clase con Juan Bustos, que quizá algunos lo tengan como docente de seminarios, y quiero que cuando Juan llegue ustedes le digan que yo dije que todo lo que él sabe lo aprendió de mí, independientemente de que él sea un señor que me triplica en edad. Lo de triplica en edad, díganlo. ¿Quiénes cursan con Juan? Perdón, él dice que vos le copiaste gráfico. Quiero decir, sí, ¡Oh! ¡Qué miedo Farabuti! ¡Eso dijo! No. Es un hijo de puta. Juan Bustos vino todo el año pasado a mis clases de seminarios y todo lo que está dando se lo copió de él. Yo no comprendo que vos estás hablando, yo no tengo nada que ver con eso, se lo choreo. Podría contar infinidad de anécdotas donde es un truán el profesor Juan Bustos, pero voy a dejar que ustedes lo conozcan por sí mismos. Y las 2 clases que siguen las va a dar una señora profesora, joven, buena, linda, no como Juan Bustos, que se llama Natalia Rodríguez Paso, y que probablemente haya algunos de ella que da otro de los seminarios. Nati y Juan son JTP de la cátedra y dan los 2 seminarios. ¿Qué le pasa con Juan Bustos? Me pasan muchas cosas con Juan Bustos. Que él se los cuente, que él les cuente nuestra historia. Es mucho más escabroso de lo que vos creéis. En realidad Juan Bustos y yo tenemos un viejo conflicto por una mujer. Él no se banca que yo le robé la esposa. Dígale, dice Valeria que lo que usted no se banca es que le robó la esposa, profe. O sea, sigue siendo la esposa de él, pero está conmigo. Sí, él lo sabe, pero bueno, pero lo tolera. ¿Hay alumnos de Miriam Ramírez en este curso? Porque Miriam Ramírez es la señora en cuestión. Vamos con las neurosis de angustia. Ustedes, cuando se angustian y dicen estoy angustiado, ¿dónde se tocan? No hagan obscenidad. Se angustian y van y le dicen a un amigo, estoy angustiado. ¿Dónde? ¿Qué hacen? ¿Estoy angustiado? No. ¿Dónde? Pecho, boca del estómago, se hizo un nudo en la boca del estómago, o presión torácica o nudo en la garganta. La palabra angustia viene del latín angor pectoris, que significa angostura pectoral o estrechamiento epigástrico, porque se puede sentir acá, epi, todo lo que hay alrededor de la zona gástrica. La palabra es angst, que significa angostamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos de los síntomas que en el texto, vieron que no puede resumir el texto, el título, Freud, sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de la neurosis de angustia, si se llama, en ese texto, Freud separa, como indica el título,
los síntomas de la neurastenia, de un síndrome que considera muy particular y distinto a todo el grupo que estaba con una bolsa de gatos, y sigue siendo una bolsa de gatos la neurastenia, de hecho es una categoría que ya no se usa, pero dentro de esa bolsa de gatos, de trastornos nerviosos y de actitud como de permanente nerviosismo y de fragilidad psíquica que se describía como neurastenia, Freud dice, hay un grupo de trastornos que, para resumirlo todo, lo que tienen en común, distinto al otro, como síntoma más fuerte, como presentación más común, es la angustia o sus derivados, ¿sí? Entonces va a separar y va a empezar a estudiar qué tiene de particular este grupo que propone diferenciar y que desde entonces permanece claramente diferenciado en el campo de la salud mental, que son las neurosis de angustia, como Freud las describe acá. Los que hayan tenido alguna relación con la psiquiatría, ya sea con la semiología psiquiátrica, con conocidos que hayan tenido un síndrome similar, que hayan leído el DSM-4 o 5, saben, si leyeron el texto de Freud, que hoy por hoy lo que él describe acá como crisis de angustia, ¿sí? Dentro de la neurosis de angustia hay crisis de angustia. Hoy por hoy eso se corresponde con lo que se llama ataque de pánico. Si ustedes agarran el DSM, que es el manual de diagnóstico psiquiátrico americano por el que se rige en general la psiquiatría de Occidente, porque tienen mezclados un montón de trastornos para poner en las historias clínicas con números y con códigos, si lo leen van a ver que la descripción del ataque de pánico es prácticamente exacta 100 años después a la descripción que hace Freud acá de la crisis de angustia y de lo que él dice, che, separémoslo de todo el trastorno nervioso de la neurastenia porque esto es distinto. Entonces, lo primero que hay que poder situar son un montón de síntomas y se confunden, así que vamos a agruparlo de esta manera. A nivel síntomas, ¿sí? Todo lo que era neurastenia, vamos a dejarlo como un grupo de estados de nerviosismo, como un genérico de nerviosismo y de cierta fragilidad psíquica, fragilidad física, de cierta reactividad a los estímulos, de no poder tolerar una serie de estímulos. Hay un grupo grande de síntomas ahí que Freud los enlista, dice cefalea, puede haber sido dolores de cabeza, un estado general de fatiga, dispepsia, o sea, síntomas corporales varios. ¿Saben lo que es la dispepsia? Es como el retorno de la comida, es un síntoma horrible porque cruza con ardor, con malestar. Pero para no quedarse con el detallecito de los síntomas, vamos a ver la diferencia que él hace etiológica o de causa. De la neurastenia, a mí me parece que todos los síntomas que están ahí, ustedes en el parcial se les pregunta la diferencia entre una y otra, los pueden resumir en un estado de nerviosismo general que cursa con fragilidad psíquica y física y que tiene una serie de síntomas muy dispares, y por eso les doy estos ejemplos. Van desde dolor de cabeza hasta dispepsia, hasta fatiga. Es un estado de nerviosismo permanente en el que es una bolsa de gato donde se ponen un montón de síntomas. En cambio, para la neurosis de angustia, Freud va a destacar, si bien hace una lista más larga de síntomas, dos cosas fuertes. La crisis de angustia, ¿sí? Los episodios puntuales que se presentan como una crisis de angustia, y lo que llama angustia flotante o angustia libremente flotante, que describe cuando hace toda la lista de síntomas de la neurosis de angustia como expectativa angustiosa, ¿sí? Esa
Esas dos características son las características centrales y que siempre están en la neurosis de angustia. Y que si están esas características, dice, ¿se acuerdan que hablábamos la vez pasada de síntomas patognomónicos? Si están esos dos síntomas, la expectativa angustiosa, la angustia flotante y las crisis de angustia que ahora las describimos, estamos frente a un cuadro de neurosis de angustia y no de neurastenia. Esto no significa ni que las neurastenias o los cuadros de neurastenia no presenten angustia, ni que las histerias, la fobia, las neurosis obsesivas presenten angustia, ni que las personas normales presenten angustia, porque la angustia, que ya existe, viene de un origen, de una raíz de su palabra en latín, es un fenómeno humano, y todo ser humano solo necesita existir en el mundo la suficiente cantidad de tiempo como para saber qué es la angustia, por lo menos qué se siente, algo de la angustia que se siente frente a determinadas circunstancias y que se puede presentar en cualquier cuadro más psíquico, ¿sí? O en cualquier situación de la vida normal suficiente como para angustiarnos. Pero lo que él está diciendo es que si hay otra manera de decir lo mismo es un apronte angustiado. Vieron que dice cuando habla de la expectativa angustiosa o la angustia libremente flotante, también la describe como apronte angustiado. O sea, es la sensación de que todo el tiempo está por pasar algo malo. Por eso le pone el nombre de expectativa angustiosa. Es lo más equiparable a la sensación de las madres cuando los hijos se van a un recital. Eso que reciben en el celular es el apronte angustioso de su madre. ¿Dónde está? ¿Ya saliste? ¿Ya bebiste? ¿Ya viniste? ¿Ya tiriti? Esa sensación, no pasó nada, pero algo podría pasar, algo va a pasar. Ese apronte angustioso que cualquiera de nosotros puede sentir si las circunstancias externas lo ameritan, ¿sí? Por ejemplo, que alguien que queremos, pues sabemos que está en una situación que puede ser peligrosa y entonces tenemos el apronte angustioso de saber que está bien. En la neurosis de angustia es un estado permanente, es una expectativa angustiosa y una sensación permanente de que algo malo puede ocurrir. Vos habéis levantado la mano. Podría ser ansiedad, pero no es exactamente lo mismo que la ansiedad. Si vos me preguntás con precisión semiológica, te diría que el apronte angustioso es una de las manifestaciones de la ansiedad, pero la ansiedad es más abarcativa. Porque la ansiedad lo que la define es la parte del apronte, o sea, de estar adelantado, de estar en la expectativa de lo que va a venir. Es el tiempo lo que define el fenómeno ansioso. La ansiedad, por definición, es estar siempre adelante, estar siempre como precipitado a lo que todavía no pasó. Entonces, no necesariamente la ansiedad se presenta con la sensación angustiosa de que algo malo está por pasar. Simplemente se puede presentar como que estás muy manija, estás muy acelerado, no puedes parar, querés que el momento llegue y estás así como taca, no tenés apronte angustioso, tenés ansiedad, ¿sí? Entonces, él acá lo que destaca, ahora vos me decís, bueno, pero ¿es una forma de ansiedad? Sí, es una forma de ansiedad, pero la ansiedad incluye más coloraciones. Freud acá lo que destaca es el apronte angustioso como esa angustia flotante. Está muy bien que diga libremente flotante, porque está todo el tiempo ahí y no se la puede ligar a nada, a diferencia de la fobia, que hablábamos la semana pasada de la fobia, donde la angustia queda ligada a un objeto fobígeno. Entonces, si tenés alguna zoofobia, fobia a las arañas, fobia a los perros, vos vas a desarrollar angustia cuando te expongas al objeto fobígeno, porque tu desarrollo, tu producción de angustia quedó asociada a esa referencia. Como solución es bastante más estable tener una fobia a algo puntual. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, no si tenés una agorafobia, porque no puedes salir? La agorafobia es la fobia de los espacios abiertos. No si tenés una claustrofobia, que no puedes estar en espacios cerrados, pero las fobias más puntuales son más estables como solución psíquica respecto de qué hacer con la angustia que la neurosis de angustia, que tiene esta característica de permanentemente hay una expectativa angustiosa, una angustia libremente flotante que no se puede ligar a nada y que invade todo el tiempo a la persona. Profe, ¿puede tener que ver con los estados de alerta que tiene la gente en situación de posguerra?
Ella pregunta si puede tener que ver con el estado de alerta que queda la gente en situación de posguerra. En realidad te está refiriendo, entiendo, al estrés postraumático, a la situación de aparte angustioso que queda después de cualquier situación de estrés. No necesitas haber atravesado una guerra, aunque la guerra es una de las experiencias, digamos, más generadoras de estrés postraumático y más crueles en las que un ser humano puede estar, pero existen un montón de desarrollos de lo que hoy llamamos ataques de pánico, síndrome de ansioso, síndrome de angustia, después de situaciones mucho más chiquitas que dejan el impronte angustioso. Por ejemplo, un robo, un accidente, un casi accidente, y que te dejan como la cosa es como que vas así un tiempo. Es como ahora vamos a ver las causas que él plantea acá para esto, pero lo que nos interesa es rescatar cómo cuando empieza a estudiar la angustia señala cómo está pegado al cuerpo algo de su fenómeno, ¿sí? Ahora queda más claro con la definición de la crisis de angustia. Pero entonces vamos con los dos síntomas principales de la neurosis de angustia. Angustia flotante, ¿sí? O expectativa angustiosa, o como diría el compañero, expectativa ansiosa. Y ataques de angustia. Los ataques de angustia, para llamarse ataque de angustia, tienen que tener la característica de ser puntuales, súbitos e inmanejables. ¿Sí? Es la diferencia entre estar angustiado, vas y le decís a un amigo, che, estoy angustiado, ¿sabes? No me siento mal, y estás así y vas y tenés una crisis de angustia, un ataque de angustia, lo que hoy se llama ataque de pánico. Se darán cuenta por qué se le cambió el nombre de crisis de angustia a ataque de pánico. Tiene bastante más marketing decir que se trata de un ataque de pánico y tiene una razón de prensa farmacológica detrás. Si yo digo que tenés crisis de angustia, por el lugar de la palabra en la historia de la humanidad y en la cultura popular para cualquier ser humano, lo primero que vos pensás, te estoy diciendo, estás angustiado, eso es angustia, no puedes respirar, pará, tenés una crisis de angustia. Lo primero que piensa un ser humano es, ¿quién me está angustiando? ¿No? Ah, es angustia, ¿y qué me tiene angustiado? Si yo te digo que tenés un ataque de pánico, ya tiene un nombre más médico. Vos tenés miedo a algo que no existe. Y no te remite a la pregunta sobre vos mismo, ¿qué te angustia? Sino que tenés un fenómeno neurovegetativo, porque de hecho es un fenómeno neurovegetativo, todo lo que se detona como una crisis de angustia o ataque de pánico, y no te remite a vos mismo. Te remite a con qué te cura el pánico, que son las drogas de las más eficaces que se han inventado. Cualquiera que las probó lo sabe, son las drogas ansiolíticas, ¿sí? No estoy diciendo con esto que no hay que medicar los ataques de pánico. Lo único que hay que hacer como primera medida cuando alguien tiene un ataque de pánico es medicarlo, porque es una vivencia horrible, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que una vez que eso es medicado, la persona puede bajar de lo que ahora vamos a leer como la descripción de la crisis de angustia y salir de ahí, puede empezar a trabajar sobre que lo angustia, ¿sí? En cambio, si vos solo crees que es biológico, que es un ataque de pánico y que se medica, nunca la pregunta se remite a lo que la simple palabra angustia podría detonar, ¿sí? Entonces, una cosa es la angustia flotante, otra cosa es un ataque de angustia. Algo puntual, súbito, inesperado y con lo que la persona no puede hacer nada. Por supuesto que alguien que tiene un ataque de angustia se asusta un montón. Freud dice ataques de angustia con equivalentes somáticos, ¿sí? Me está faltando una hoja. Los equivalentes somáticos, cuando dice equivalente, está diciendo que cualquiera de los síntomas en el cuerpo dentro del ataque de angustia es equivalente a la angustia. Que la angustia tiene la capacidad
de traducirse en el cuerpo, ¿sí? Una traducción directa a un equivalente somático de lo que Freud no sabía, pero nosotros hoy sí sabemos, llamamos el sistema neurovegetativo, ¿sí? El sistema nervioso basal, o sea, lo que se empieza a descontrolar del propio cuerpo en una crisis de angustia o crisis de pánico. Los síntomas que se empiezan a tener son síntomas sobre funciones que regula habitualmente el sistema nervioso autónomo. Hay una diferencia entre el sistema nervioso que rige toda la parte de la voluntad y el sistema nervioso autónomo. Digan una función, los que cursan neurooficio, ordenada, seteada, que le mete el prompt, el sistema nervioso autónomo. Respirar, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el sistema nervioso autónomo rige toda la parte del funcionamiento de nuestro cuerpo no voluntaria. Imagínense si tuviéramos que estar pensando todo el tiempo en respirar, latir el corazón y regular la presión arterial. O sea, eso va solo y eso es lo que se descontrola en las crisis de angustia o ataque de pánico. Fíjense la sintomatología que Freud describe solo de haber atendido gente con neurosis y angustia, sin saberlo del sistema nervioso autónomo. Dice, ¡epa! Con equivalentes somáticos, palpitaciones, o sea, lo que hoy se dice, está en el manual de psiquiatría como taquicardia. Las palpitaciones es de pronto sentir el corazón, sentirlo fuerte o sentir que se acelera, ¿sí? Palpitaciones remite a la fuerza en la que se siente el latido. Quédense tranquilos que con esta clase todos tenemos algún síntoma siempre. Se los digo de verdad. Yo los empiezo a describir y ustedes empiezan como, ¡ay, la puta que lo parió! Tranquilo, se va, no pasa nada. Disnea. La disnea es la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire. Temblores, que suelen ser además temblores distales. Distal es la parte distal de los miembros. En el ataque de angustia o pánico lo que tiemblan son las manos o los pies en una especie de inquietud motora. No es que temblas y te bambaleas así todo el eje de tu cuerpo, sino temblor distal, ¿sí? El más común es el de las manos. Yo por ahí alguna vez me lo vean. Acá no, porque ya me siento como en casa, pero he tenido muchos años el síntoma del temblor distal cuando me pongo nerviosa. Entonces cuando empecé a dar clase me pasaba que tenía que agarrar otra hoja y si tenés temblor distal, todo lo que agarrás era como muy incómodo. He visto gente reírse mucho de mí por el temblor distal. Si un día ven que me tiemblan las manos es que estoy nerviosa. Muy bien, eso es temblor distal. Disnea, temblor distal. Hipersensibilidad, dice Freud, a los ruidos, a la luz, a una sensación de, como una irritabilidad incluso, describe. Esos son los equivalentes somáticos de la angustia. O sea que ya en la descripción del síntoma está diciendo con la sola frase equivalente somático que puede haber perturbaciones en el cuerpo, perturbaciones en el funcionamiento del sistema neurovegetativo o la sensación de que eso se perturba, que son traducciones de la angustia. Me interesa la palabra traducción, porque después va a usar, cuando vayamos a la etiología, transposición directa. Dice, hay algo que se traduce directamente en angustia y también hay algo que de la angustia se traduce directamente en el cuerpo. Lo más perturbador de la crisis de angustia, porque me parece que con la angustia flotante todos los seres humanos aprendemos a convivir.
No si uno tiene una neurosis de angustia, está todo el tiempo angustiado con angustia, expectativa angustiosa, sintiendo que algo malo va a pasar. Pero con la sensación de angustia, la simple opresión, o uno solo de estos síntomas, por ejemplo, lo que les cuento yo, me tiembla las manos, sé cuándo me tiembla las manos, es un síntoma. Uno aprende a convivir con eso. Uno sabe que él le da un poco de taquicardia cuando algo lo angustia un poco. Uno aprende a convivir con eso. Con el ataque de angustia o crisis de angustia no se puede convivir, porque el cuerpo se descontrola. Hay algo del propio cuerpo que se vuelve peligroso. Y en realidad, si uno pensara la palabra pánico que se usa hoy, de ataque de pánico, lo que se vuelve peligroso en el ataque de pánico es el propio cuerpo, ¿sí? Es algo que se detona del miedo al cuerpo, del miedo descontrolado. ¿Y qué es lo que se activa? ¿Por qué se activa el sistema neurovegetativo? Porque somos un mamífero como cualquier otro y la sensación de peligro nos pone en marcha todas estas cosas para poder responder con ataque o fuga. Eso lo deben ver en grupos o ya no se ve en grupos. La reacción básica para sobrevivir ante el peligro es atacar o escapar. El ataque o fuga para existir, si tenés que picar porque te está corriendo un mamut y tenés que pegarte un pique muy rápido porque el mamut te persigue, necesitas que se active todo esto. Necesitas generar taquicardia, necesitas segregar adrenalina, cortisol, te tenés que volver loco. ¿Para qué? Para rendir, para que tu cuerpo rinda, ¿sí? Eso, que puede ser muy funcional, si es acorde al peligro, si el peligro no existe, es una locura. Es una sensación de enloquecimiento. Y lo que se ve en las personas con crisis de angustia o ataque de pánico es que empiezan a tener lo que se conoce como miedo al miedo. Es como, ay, me está por venir ataque de pánico, ay, ya tuve uno, voy a tener otra vez, por favor, que no tenga otro. O sea, empieza a ser miedo a la misma crisis, ¿sí? Entonces, sí. El ataque de angustia es todos los equivalentes somáticos que hacen que el cuerpo se descontrola. Y de hecho, si vos lo dejás evolucionar al ataque de angustia, que siga, nada calma a la persona, llega a producir fenómenos como de despersonalización, de taquipsiquia, ya no de taquicardia, sino de taquipsiquia, te van rápido las ideas, se te pierden las ideas. Es una cosa donde se te descontrola todo el cuerpo, un ataque de angustia, ¿sí? Eso es un ataque de angustia. La angustia flotante es la sensación angustiosa de que algo malo puede pasar. Entonces Freud dice, si está esto, ya acá hay un síndrome que vamos a llamar neurosis de angustia, que es distinto a toda esa cosa de nerviosismo, dispepsia y todos los síntomas de la neurastenia. En realidad la neurastenia no le interesa mucho, la deja de lado, pero arranca haciendo esta diferenciación. Entonces dice, vamos ahora que hicimos la descripción a la causa, a la etiología. De la neurosis de angustia y de la neurastenia también, pero ahora van a ver cómo la separan. Vamos con la de la neurosis de angustia. La neurosis de angustia tiene su origen en todos aquellos factores que impiden la elaboración psíquica de la excitación somática. Esto está en la página 108, creo. Factores que impiden ahora lo traducimos al español, pero digo lo que dice Freud para que después cuando vayan al texto no diga otra cosa. Factores que impiden la elaboración psíquica. ¿Cómo llamamos a la elaboración psíquica antes? Ya tenemos algunas palabras freudianas que nos pueden ayudar. ¿Se acuerdan cuando yo hice el dibujito que Juan Bustos me roba y dice que yo se lo robé a él? Habíamos hablado de tramitación, ¿se acuerdan? Habíamos dicho cuando dibujé el quantum de afecto y representante psíquico, ¿sí? Que este quantum podía tener una descarga directa o una tramitación psíquica, y que la tramitación psíquica del afecto
se daba por su desplazamiento entre distintos representantes, ¿sí? Y que ese desplazamiento en las cadenas asociativas, cadenas representativas, cadenas de palabra, en sí mismo permitía tramitar, ahora Freud dice, elaborar el monto de afecto. Eso lo estábamos viendo con la psiconeurosis. Ahora estamos viendo la neurosis de angustia. Yo después les voy a hacer un cuadro. Ustedes sigan. Pero lo que dice es, la causa la tenemos que encontrar en que hay una serie de factores que impiden la elaboración psíquica, no se puede tramitar entre representantes psíquicos, impiden la elaboración, impiden la tramitación, ¿sí? Impiden la elaboración psíquica de la excitación somática. Excitación somática, soma es cuerpo. Hasta acá uno diría, bueno, tiene como lógica, ¿no? Lo que está diciendo el chavo. Hay cosas que producen cierta perturbación, cierto súbito incremento de la tensión, no atención, de la tensión somática, y eso del cuerpo no puede ser elaborado o procesado psíquicamente. Entonces uno hasta ahí lo va siguiendo y dice, claro, cuando eso de la tensión somática, de algún modo de la tensión somática, no se puede elaborar psíquicamente, se produce el desarrollo masivo de angustia. Hasta ahí están, con Freud más o menos lo bancan. Pero yo me comí una palabra a propósito, porque la frase no dice exactamente eso. Dice, la neurosis y la angustia tienen su origen en todos aquellos factores que impiden la elaboración psíquica de la excitación sexual somática. Y ahí empieza a perder seguidores, que caen los follows, empiezan a caer a lo loco, y empieza toda una parte que, ¿quiénes leyeron el texto sobre la justificación de separar? Bueno, los que lo leyeron saben que el chabón se pone como raro, ¿no? Se pone raro, el texto es raro. Y nadie sostiene hoy, ningún psicoanalista freudiano sostiene hoy alguna de las cosas que él dice acá. Nosotros tenemos que extraer lo que nos vamos a llevar de acá para avanzar con Freud en otros conceptos, porque acá se funda un concepto que va a evolucionar como un Pokémon de un modo muy importante, pero el modo de presentarlo de acá, yo les pido que le tengan paciencia al chabón, porque bate mucha fruta. Nadie lo da cierto, ¿no? Pero bate fruta. Básicamente, ¿por qué? La hipótesis freudiana va a ser la siguiente. La angustia como tal es una transposición directa, una traducción directa de una perturbación corporal que proviene de lo sexual. Perturbación corporal, lo llama perturbación somática, que proviene de lo sexual. Una excitación sexual somática. Es decir, hay algo en estos síntomas que no viene de lo reprimido como en la neuropsicosis de defensa y todo el dibujito que hacemos, sino que viene de una traducción directa, de una transposición directa, de un exceso, de un excedente de excitación corporal que no se puede tramitar. Y la manera en la que él puede pensar ese exceso, esa excitación corporal que no puede ser elaborada o tramitada, es pensarla por lo que él escucha de esos pacientes que le vienen a contar su vida desde lo sexual actual. Por eso la llama neurosis actuales. Estos chabones, los neurólogos de la época, digo, Freud, escuchaban gente que tenía el grupo de síntomas de la neurastenia, y lo que escuchaba es que esas personas
personas tenían en común cierto, vamos a llamarlo así, exceso en relación a lo sexual, donde había una perturbación sexual permanente de su vida sexual actual que los molestaba. Entonces la neurastenia, ahora hago el cuadro, pero la neurastenia, que es de la que está separando esta, las dos son neurosis actuales por esta razón. La neurastenia la piensan como que hay algo en el cuerpo que se desregula por el exceso de excitación sexual y que traduce esos síntomas. En cambio, la neurosis de angustia, lo que escuchaban es que todos los pacientes que contaban angustia, expectativa angustiosa, angustia flotante, crisis de angustia, tenían alguna dificultad, no por exceso, sino por defecto en relación, o por déficit, podríamos decir, en relación a su vida sexual actual. Por déficit significa insuficiente descarga sexual. Hago toda esta introducción para decir lo que dice después, que es un delirio. ¿Qué? Lo digo. Ahí voy. La neurastenia tiene una causa en la masturbación excesiva. La neurosis de angustia tiene una causa en el coitus interruptus. Se están perdiendo textos buenísimos, todos los que no están leyendo una mierda. Sepan que este chabón no se anda con chiquitas, aunque escribe en 1896, cuando escribe. O sea, no sé qué impacto les produjo a los que lo leyeron, pero yo me acuerdo cuando lo leí yo hace 30 años, que fue como, aguada, sos un desubicado, pero no por una cuestión moral, sino por decir, o sea, este señor está diciendo que masturbarse mucho te da neurastenia. Era como, ¿qué? Era como, por favor, eso se lo decían a mi papá en el colegio católico. O está diciendo que el coitus interruptus, para los que no sepan lo que es eyacular afuera para evitar el embarazo. Produce una insatisfacción sexual que hace que la descarga sexual no se realice del todo y entonces empiezan a aparecer síntomas de angustia. Entonces, si uno lee los ejemplos que el chabón sigue, uno debe estar nomado, ¿no? Pero evidentemente había algo que ellos escuchaban que tenían en común todos los pacientes de un lado y todos los pacientes del otro, y por eso lo agrupan de esta manera. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa que ustedes puedan extraer de acá para decir de verdad que esto no es así? Y no es que si tienen relaciones sexuales con eyaculación extracorpórea van a desarrollar ataques de pánico, se lo prometo. Traten igual de usar preservativos por un montón de otras razones, no van a desarrollar ataques de pánico y tampoco les va a pasar nada si se están masturbando mucho, aunque paren con el porno, porque está demostrado que el porno empezó a hacer mal a la gente. Mal en serio, esto no es ningún broma, hay estudios que hablan de los daños tanto en la sexualidad como en el apronte para la vida que produce el consumo excesivo de pornografía, ¿sí? En mi época teníamos que salir a robar revistas pornográficas y hasta que la encontrábamos, bueno, era toda una aventura. Ahora haces así con el celular y te saltan los culos, o sea, es como tentador, ¿no? Porque como que decís hasta acá, pero ojo con la cantidad, pero no porque vayas a desarrollar una neurastenia, sino por el nivel de aislamiento. Es el aislamiento el síntoma que se asocia a la pornografía, al consumo excesivo de pornografía. ¿Me fui? Por la rama. Los psicoanalistas vieron, nos gusta hablar de sexo, pero no nos tomen en serio. Muy bien. Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes extraigan de acá es que este buen muchacho, con las herramientas que tenía en ese momento, se empieza a dar cuenta que hay algo en el cuerpo que o por exceso o por defecto de descarga, que si ustedes lo piensan así, viene a ser lo mismo. Aunque él lo suponga, dice, la neurastenia hay un exceso de satisfacción sexual, en la neurosis de angustia hay una insuficiente descarga de satisfacción sexual. Hay algo que es lo mismo, que es un excedente, ¿sí? Un plus. Hay algo de esto, que él acá lo está describiendo como sexual, del quantum, del afecto, específicamente actual y sexual, que está en más, ya sea porque hay mucho y no se llega abasto a tramitarlo, ya sea porque no se llega a la descarga y entonces queda circulando el excedente. La hipótesis que él está diciendo es que hay en el cuerpo,
la fuente somática, una excitación en exceso que resulta perturbadora. ¿Estamos hasta acá? Suena un poco menos mal que cuando uno lo lee así de sopetón con la masturbación y todo eso. Entonces, la idea fuerte de este texto la clave teórica, podríamos decir, de este texto es que el exceso de angustia proviene de una traducción directa de excitación somática, sexual, piensa él, que no encuentra tramitación psíquica. Es decir, ¿cómo empieza a llamar Freud a la energía, como la E de la física, a la energía? Dibújesela con gusto si pregúntenle qué van a ver, no saben. Energía sexual, somática, aparece así en estos textos, empieza a llamarse una palabra que a ninguno de ustedes le va a resultar rara ni lo va a sorprender, porque viven 100 años después de Freud, que es libido, y que es un antecedente de uno de los conceptos centrales del psicoanálisis que nosotros vamos a seguir en su construcción y que yo presenté en la primera clase, que es la pulsión. Nosotros estamos acompañando a Freud hasta que lleguemos al concepto de pulsión. Pero para llegar al concepto de pulsión y saber que la pulsión tiene que ver con el modo de constituir un cuerpo erógeno, tener un modo de satisfacción, que es algo de entender lo sexual en sentido amplio, no de la práctica sexual, sino de la sexualidad toda que nos da una identidad sexual, un modo de elección de objeto, un tipo de condición de amor en la elección amorosa, una posición subjetiva en la que cada uno de nosotros se hace amar, se hace desear, en la que cada uno de nosotros goza y a la vez sufre, objetos como la voz, la mirada. Todo eso a lo que vamos a llegar, que es el concepto de pulsión y que no es lo mismo que la sexualidad en sentido literal concreto, arranca en estos textos de Freud así. Entonces les pido volver a leer muchas veces con muchos conceptos de Freud, porque es un autor que atrasa en alguna de su terminología. Alguien se acercó la semana pasada o la otra y me dijo, ¿en serio lo que tiene para proponer de la sexualidad y la lógica del falo? Sí, en serio. Se lo juro que en serio. ¿Es una limitación en Freud? Sí. ¿Lo vamos a ver cuando lo veamos? Sí. ¿Tiene Freud dificultades para pensar la sexualidad femenina porque la piensa en términos de fálico castrado? Sí. Pero tuvo que hacer eso Freud para que podamos pensar un montón de cosas después. Ahora, cuando uno va al texto cruelmente, con 100 años encima, adelantado de él, y el chabón atrasa un montón de cosas. Entonces les pido un acto de buena fe. Cuando lean coitus interruptus y masturbación, lean que está construyendo un concepto, se lo está encontrando en la clínica, que va a complejizarse y va a ser mucho más abstracto y amplio, que acá aparece como excitación sexual somática asociada a la práctica sexual, que también llama libido y que nos va a dirigir hacia la pulsión. ¿Por qué llama a este grupo de neurosis actuales? Y se diferencian del grupo que avanzamos la semana pasada de psiconeurosis, porque estas tienen para él el origen en prácticas sexuales actuales que producen la cantidad perturbadora y que se transponen de modo directo en angustia. En cambio, la sexualidad de la que habla en la psiconeurosis, histeria, neurosis obsesiva y paranoia, no es la sexualidad actual la que está en juego ahí, en toda esa vuelta que pega con el afecto, sino la sexualidad pasada, la sexualidad infantil, la sexualidad que deja una marca y se vuelve trauma, aquello que en su momento no pudo ser descargado o elaborado, que luego en un segundo tiempo es resignificado y que entonces arma toda la máquina de la defensa. Ahora no vamos al cuadro, pero él quería preguntar algo. Hace una hora, perdón. Sí, pero no con esto de las neurosis actuales,
sino con la psiconeurosis. Ahora lo ubicamos en el cuadro. El cuadro quizás ya lo hicieron en prácticos, pero uno tendría que decir que de un lado, en esta primera nosología de este momento de Freud, están las neurosis actuales. Se van a acordar que son las actuales porque son estas donde él ubica el excedente de cantidad sexual no tramitada, ¿sí? Las neurosis actuales se dividen en dos. Tienen la neurastenia, están en el título las dos. La neurastenia y este grupo que son las neurosis de angustia. ¿Sí? La clave, una de las claves de la etiología está en su mismo nombre, es sexual actual para Freud. Acá, en la neurastenia, es por exceso. Se van a acordar del ejemplo que da de la masturbación. En la neurosis de angustia es por insuficiente descarga, o sea, también es por exceso, porque si no lo pudiste descargar, queda como cantidad perturbadora, sería la idea, ¿sí? Pero si quieren pongan el menos, para acordarse que acá dice que hay mucho y no se puede tramitar, y acá dice que como que no lo puede descargar, hay algo deficitario en pensar que no se descarga, ¿sí? ¿Qué queda del otro lado? Del otro lado queda, ¿cómo lo ven? ¿Neuropsicosis o psiconeurosis? Psiconeurosis es mejor. No puedo escribir nada. Psiconeurosis es mejor porque tiene delante esto, que le va a servir a ustedes como regla mnemotécnica de memoria, para acordarse que la psiconeurosis, como no tiene la palabra actual, estas tienen una etiología, una causa sexual actual. Estas tienen una etiología, una causa sexual pasada. ¿Pasada en dónde? ¿De qué pasado? Pasada infantil. Entonces, además de saber las diferencias de los síntomas, tienen que saber cómo están agrupadas, ¿sí? Estas son las actuales, estas son las psiconeurosis. Las psiconeurosis van a ser tres: histeria, neurosis obsesiva y trastornos delirantes o paranoia. Estas están en el manuscrito K, que en práctico ven todo, y acá vemos las dos páginas, tres páginas, 260, 261, 262. Estas están sobre la justificación de separar la neurosis de angustia de la neurastenia. ¿Qué otra diferencia central? Pero central hay entre las dos, que es la clave. Todo lo que dije es para llegar acá. ¿Cómo? Sí. Exactamente. Con esta palabra en el nombre, que es psiconeurosis, ustedes se van a acordar que estas se arman con mecanismo psíquico. Estas no. Entonces, acá, tengo que hacer esto porque no puedo escribir. A ver, ¿entienden lo que me pasa? Me pasa que si agarro el micrófono con esta, no sé escribir con la derecha. Bueno, lo voy a intentar. Mecanismo psíquico. Todavía no me mandé ninguna, pero tengo problemas de inversión de sílabas. Cuando inviertas sílabas, avísenme. ¿Cuál es el mecanismo psíquico de estas que acá no está? La defensa. El hace falso es uno de los tipos. La defensa. Entonces, ¿qué hay que saber? Neurosis actuales, neurastenia y neurosis de angustia, como su nombre lo indica, la etiología sexual actual. Unas por exceso, otras por defecto de descarga, ¿sí? Causa actual, presente. Psiconeurosis, histeria, neurosis obsesiva y paranoia. La causa es sexual, pero infantil. Está la sexualidad infantil, y lo que preguntaron de Emma claramente es un ejemplo de esto. Ahora, si llegamos, lo vemos. Si no, lamentablemente para todos ustedes lo van a tener que terminar de ver con Juan Busto, pero
la vida tiene cosas peores. Estas tienen mecanismo psíquico que es la defensa y estas no. Esa es la otra diferencia grande. Estas son sin mecanismo psíquico, porque lo que hay en vez de esto es lo que venimos diciendo, transposición directa o transformación directa. ¿De qué en qué? De esta excitación sexual en exceso o libido, de esta libido, que está ahí como en exceso, excitación sexual somática o libido, transposición de eso directa en angustia. Entonces no hay defensa con mecanismo psíquico como acá. Esto es más exitoso como operación del psiquismo. Esto es totalmente arrasador. Entras en una crisis de angustia, se te descontrola el cuerpo, no puedes pensar, no puedes hacer nada, porque hay un fracaso de la defensa. No hay defensa. Es tanto el monto de que tienen en común la sexualidad de acá, la sexualidad infantil y la sexualidad actual, la civiliza de la cantidad del monto de afecto. Monto de afecto también puede ser un equivalente ahora de lo que después va a ser pulsión. ¿Qué tienen en común? Que hay algo perturbador del monto de afecto. Lo que pasa es que estas no pueden hacer nada con el monto de afecto y lo transponen de modo directo en angustia, por eso la angustia es muy invasiva. En cambio, estas ponen en marcha todo un mecanismo psíquico al que nosotros le entramos la vez pasada al revés, le entramos por el lado de lo psíquico, que era, si vos tenés una representación inconciliable con el yo, tenés que debilitarla, ¿se acuerdan? Entonces, para debilitarla, le sacás el monto de afecto, esa es la operación de la defensa, dividir el monto de afecto de la representación, mandar la representación al grupo psíquico separado y al monto de afecto, como decía vos, le das distintos destinos. En este haces un enlace falso y lo mandás de la representación intolerable, inconciliable a otra idea. En la histeria lo haces por conversión, lo mandás a una representación de cuerpo. Y en la paranoia no lo separás, sino que ambas cosas las proyectás, el mecanismo de proyección, hacia afuera, atribuyéndoselas al exterior o a un tercero. Entonces, conversión, falso enlace y proyección son la segunda parte de la psiconeurosis de una operación llamada defensa, que arranca siempre igual en las tres, que es como un conflicto entre una representación inconciliable y el yo, pero que cada una hace una cosa distinta con ese afecto. Por eso digo la primera parte. La primera parte es el conflicto y la puesta en marcha de la defensa. Y que lo que el yo necesita hacer es sacar eso de la esfera de la conciencia. Ahora, hacen cosas distintas. Estas dos primeras, histeria, neurosis y angustia, lo separan y estas se lo sacan encima proyectándolo al exterior. ¿Sí? Etiología de la psiconeurosis, entonces, con mecanismo psíquico, operación de la defensa que tienen que saber discriminar en las tres, y etiología sexual infantil pasada. Etiología de las neurosis de angustia actual, que Freud todavía está pensando en esta época en relación a las prácticas sexuales concretas, pero que lo que nosotros queremos que ustedes extraigan de acá es que hay un exceso en la excitación somática. Y antes de meterme más con la trayectoria típica de esto, voy a decir una cosa más central de las neurosis de angustia. Hay una hipótesis
en este texto, donde Freud dice, si la excitación corporal es perturbadora, es porque tiene que haber algo que produce displacer, que es perturbador en sí mismo respecto del propio cuerpo y de lo sexual. Esa hipótesis la llama fuente independiente de desprendimiento de displacer. Y es una de las claves centrales del texto. Ahora les digo dónde está. El que la encuentra tiene la página. Perdí el lugar donde tenía anotada la página. Fuente independiente de desprendimiento de displacer. La palabra fuente independiente está en el K, muy bien. Ahora vamos a buscar el K. Sí, tiene razón. Gracias. Espérenme. Sí, está en el manuscrito K. Y no está... En la página 262. 262 del manuscrito K. Sí. Está mencionada la fuente independiente de desprendimiento de displacer. Básicamente, ¿por qué me confundo con que está acá? Porque aplica acá también. Básicamente, si el exceso es perturbador y se transpone de modo directo en angustia, es porque hay algo en lo somático, en lo sexual, podríamos decir acá, en el monto de afecto, en la cantidad, en la inervación sexual somática, ya sea de este exceso o ya sea de lo infantil, que produce fuente independiente de desprendimiento del placer. Que es una fuente independiente que desprende displacer. O sea que está diciendo algo muy revolucionario todavía para la época actual, que es que ahí donde uno creería que el cuerpo, lo sexual, la sexuación es fuente de desprendimiento de placer, Freud dice no. Hay también en lo corporal mismo un desprendimiento de displacer. El cuerpo nos perturba, es displacentero, lo sexual desprende displacer en diversas circunstancias y la clave acá es la palabra independiente. No sé si ustedes se lo preguntan, pero yo cuando lo leí por primera vez me lo pregunté, ¿independiente de qué? Si hay una fuente independiente que desprende displacer desde el cuerpo. Si hay en el cuerpo algo perturbador, displacentero, de los que nos tenemos que defender poniendo en marcha un montón de mecanismos, ya la operación de la defensa no es solo frente a un conflicto con una representación inconciliable. No nos defendemos solo de la representación molesta para el yo, como Elisa, ¿verdad? Ahora que ya está muerta me agarro a mi cuñado. No nos defendemos solo de la representación. Hay una fuente independiente de la representación. Es independiente de la representación. No importa, lo que está diciendo es muy fuerte. Está diciendo, ¿vieron que pensábamos que todo esto se ponía en marcha por el representante psíquico que era molesto para el yo? Porque el yo no se banca a tener algunas ideas, algunos pensamientos, algunos recuerdos que son contrarios a su idea de sí mismo y que ponía todo esto en marcha para debilitar la representación y sacarla al grupo psíquico separado, que después va a ser lo inconsciente, y no pensar en eso. Y para hacerlo necesita quitar el afecto, entonces todo el destino del afecto parecía daño colateral. O sea que uno arranca el texto y dice, el problema es la representación inconciliable con el yo. Lo que pasa es que para debilitarla tiene que hacer todo este quilombo con el afecto. Y bueno, el daño colateral es que el afecto hay que mandarlo a alguna parte.
Lo que se agrega es, no, el problema no es la representación. Independientemente de la representación, hay una fuente en el cuerpo, en lo erógeno, en lo sexual, somático, que tiene la aptitud de perturbarnos produciendo displacer. Entonces, por eso le pone la palabra independiente. Hay algo perturbador en sí mismo, y vamos a decirlo así. Hay algo perturbador en lo que proviene del cuerpo, porque hay algo de las sensaciones del cuerpo, si quieren, para que nos lo imaginemos, para pensarlo así, que es intramitable por la vía de los representantes, que es intraducible, que no se puede nombrar y que muchas veces no se puede acotar. Entonces, la primera hipótesis de Freud es muy buena, es: yo el monto de afecto, si no lo puedo descargar, lo puedo tramitar haciéndolo desplazar entre representaciones. Tramitación psíquica, elaboración psíquica. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Cualquiera que habla un rato con un amigo, cuando está mal se da cuenta que después se siente un poco mejor. Y que hay algo del monto de afecto, si lo pensamos acá como angustia, que se tramita entre las representaciones y produce alivio. Es elaborable por las representaciones esa cosa perturbadora del propio cuerpo. Lo que hay que agregar es que no todo lo que proviene de nuestro cuerpo es traducible a palabras, al lenguaje, a las representaciones. Hay un punto somático del cuerpo que es lo que no tiene tramitación y que va a avanzar hacia conceptos muy complejos. Los que ya pasaron por alguna otra carrera de sociales, por ejemplo, mucha gente hace psico, después hace una carrera de sociales, ya leyeron algo de Lacan. Esto se complejiza un montón con nociones como la dimensión de lo real en la orientación lacaniana, ¿sí? Lo real es una dimensión que Lacan propone. Lacan propone 3 dimensiones para pensar el cuerpo, que son real, simbólico e imaginario, ¿sí? Lo imaginario es la imagen, lo simbólico son las palabras, lo real es lo que no es la imagen y no son las palabras. Piensen en su cuerpo. Piensen en su... Chavícense. Muy bien. Piensen en imágenes en su cuerpo, la imagen de su cuerpo. Sáquenlo. Piensen las palabras respecto de su cuerpo que a ustedes vienen, sus lindos ojitos, su linda mirada, sus pelitos, todas las cosas que a su mamá les gustan de ustedes. Sáquenlo. Sáquenle al cuerpo las palabras y la imagen. ¿Queda algo? Obvio que sí. Eso que queda de nuestra existencia corporal, que el lenguaje no termina de morder, no termina de meter en la máquina de la elaboración o de la tramitación, este chabón lo arranca encontrando acá en estos textos de 1890 y pico como, che, hay una fuente independiente de desprendimiento del placer en el ser humano, y eso que uno creería que está fabricado solo por el placer, parece que no, y que este animalito es rarito, no se parece a los otros animales que son más sencillos. Sí. Pero por eso usted lo está diciendo ahora de Lacan, eso es lo que dice Lacan, lo real es imposible. Exactamente, Lacan va definiendo lo real de distintas formas. Una de las definiciones que da es lo imposible de nombrar, es lo imposible de imaginar, es algo de lo que no se termina de poder, usemos la palabra de Freud, la tengo en algún lugar, no se termina de poder representar. Entonces, por eso nos angustia tanto cuando irrumpe la enfermedad. Por ejemplo, algo que viene del cuerpo, que es un real del cuerpo, que no lo podés tramitar con palabras. Lo que traía la compañera, lo vamos a ver, los textos de Freud sobre la neurosis de guerra, el estrés postraumático también tiene un origen en Freud. O sea, cuando se habla hoy de estrés postraumático, el que empieza a escribir sobre la neurosis de guerra, los sueños traumáticos y los trastornos traumáticos sin usar la palabra estrés, es Freud y los discípulos de Freud, en relación a los soldados que reciben de la Primera Guerra Mundial.
Entonces hay algo de lo que no puede ser procesado, lo que se ve en la guerra, lo que se siente en la guerra, hay algo de eso que sentimos en el cuerpo que puede producir displacer y no llega a ser tramitado o representado, aunque sea no del todo, por el campo de las representaciones o del lenguaje o de lo simbólico, según en qué lugar uno esté parado para plantearlo. ¿Alguien levantó la mano acá? Sí, vos. Este margen que queda sin poder ser representado por los representantes, ¿por qué tiene que ser de displacer? Pensar bien. Piénsenlo todos. ¿Por qué eso del cuerpo que no llegamos a imaginarizar ni a representar, que irrumpe en determinados momentos, constitutivo a nuestra existencia, tiene que ser de displacer? No se puede poner lo simbólico de las palabras. ¿Cómo sería un animal para el que eso sea solo placer? Te lo pregunto por la inversa. ¿Sería un animal? O sea, no es que no seamos un animal, algunos más que otros. Pero digo, si hubiera solo placer, si todo lo que proviene del cuerpo fuera el instinto y solo hubiera que seguir el comando del instinto para obtener satisfacción, si vos tuvieras un objeto sexual predeterminado genéticamente, si toda tu sexualidad, tu encuentro con el cuerpo del otro, la constitución de tu esquema corporal, lo que ves en el espejo cuando te ves, cómo te sentís a la mañana con tu cuerpo, las sensaciones que tenés, vos pudieras simplemente resolverlas con un manual y un patrón genético que te dijera para el chancho la chacha, para el gallo la gallina. Alguien es del campo, yo tenía gallinero con mi hermano y nunca vieron la cópula del gallo y la gallina, y tampoco escucharon el dicho le arrastra el ala. Le arrastra el ala, que se usaba antes para decir que alguien estaba como coqueteando con una mujer, es porque literalmente el gallo, para premiar a la gallina, le arrastra el ala, es literal, la encierra, la va acorralando y le va arrastrando el ala, la rodea, cuando la tiene rodeadita, le salta arriba y la pisa. En el campo se dice pisar a la gallina, la pisa con el pie del gallo. ¿Cómo se llama este gallo? No es un pie, pero no importa. Eso siempre igual. El gallo sabe lo que tiene que hacer, la gallina sabe lo que tiene que hacer. El ser humano no tiene instinto, ni siquiera de supervivencia, ni siquiera tiene instinto maternal. No existe eso en el ser humano. El ser humano se las tiene que arreglar con todo lo que venga de su cuerpo sin que le funcione un programa idéntico para todos, que todos podamos repetir y todos podamos gozar. El famoso chiste de la orgía de che, si nos organizamos cogemos todos, es mentira. No alcanza con organizarse. El ser humano no está organizado, no sabe qué carajo hacer, tiene que construir sus objetos pulsionales. Es un quilombo. Es tan quilombo que depende del placer. Por eso digo que esto es al presente de algo que va a evolucionar como pulsión, ¿sí? Es como resolver la relación al propio cuerpo, la identidad, la posición sexuada, las elecciones de objeto erótico. Todo eso requiere un montón de operaciones psíquicas y le implica a lo psíquico un esfuerzo, un trabajo que desprende del placer. Sí. Sí, ella pregunta si cuando yo digo lo intraducible y hay algo de lo intraducible en ese desprendimiento del placer, podemos pensar que es la sensación, ¿no? Como, me parece que está bien la metáfora, como hay algo de lo sentido, de lo que uno siente, que no se puede terminar de nombrar del todo, ¿no? Como, ¿qué sería ¿cómo sería que lo que uno siente esté exacto transpuesto en palabras? Y que uno describa lo que siente y entonces el otro entienda exactamente y perfectamente con la explicación la sensación. No se puede. Así que sí, me parece que es una buena
Es una buena herramienta para empezar a pensarlo. Entonces, en la neurosis de angustia queda más claro que hay una fuente somática autónoma que Freud localiza en lo sexual, que desborda el psiquismo, no puede ser tramitada y no se llega a poner en marcha la operación de la defensa, y lo que se produce es una transposición directa, dice él, de libido en angustia. En la psiconeurosis, la trayectoria es un poco más, como que tiene más vuelta, porque vieron que en ese texto además se habla de la trayectoria típica, ¿sí? Está toda la operación de la defensa, todo esto, y al final de lo que tenemos que ver nosotros en la página 262 está la trayectoria típica. Ahí en la 262 está la frase, dice: dentro de la vida sexual existe una fuente independiente de desprendimiento del placer. ¿Sí? Estamos hablando de esto, una cantidad proveniente de lo sexual que causa perturbación dentro de lo psíquico. La trayectoria típica que Freud propone para estas neurosis está al final de la 262 y es lo que más se conecta con Emma, que es lo que preguntaba un compañero. Freud dice que las que sí tienen mecanismo arrancan con una vivencia sexual prematura y traumática, o una serie de ellas. ¿Cómo habíamos definido con los textos anteriores traumático? Porque ¿qué es una vivencia sexual prematura traumática en la infancia? Como, primero que se lee como traumático después, pero cuando una vivencia es traumática, lo que habíamos visto en los textos de la semana pasada es que algo que es insuficientemente descargado tiene la capacidad de volverse traumático. Fíjense cómo aquellos textos ya anticipaban esto. Una primera definición dijimos la semana pasada de lo traumático. ¿Qué sería? ¿Qué hace que algo sea traumático? Que no pudo ser descargado el monto de afecto en el momento o que no pudo ser tramitado por las cadenas de representaciones. Esa vivencia se despierta, dice Freud, en la trayectoria típica, lo que sería el punto 2, a raíz de una ocasión posterior que despierta su recuerdo. En el caso de Emma, algo de la risa de los dependientes en la tienda le despierta el recuerdo de la escena con el pastelero, porque el conector es la risa. Así como los jóvenes en la tienda se estaban riendo con nosotros, las personas se reían de ella, esa risa le recuerda cómo el pastelero se rió en la escena del abuso sexual infantil. Que no hay discusión que fue un abuso sexual, ¿no? No me acuerdo que no estamos discutiendo el pastelero que era un abusador de menores, que le tocó los genitales a la pibita de 8 años. El pastelero era un abusador. Lo que estamos viendo es cómo se le arma el síntoma neurótico a Emma con un fundamento traumático de una escena de abuso infantil. Ese es el recorrido. ¿Cuál sería algo que despierta el recuerdo? Cualquier circunstancia que se pueda conectar con aquella vivencia traumática. Y Freud dice, puede haber estados de defensa lograda o salud aparente, donde todavía no tenemos síntomas, salvo algún síntoma primario que se arma. Un síntoma primario es un síntoma que no es molesto y disfuncional como cualquier síntoma. Los ejemplos que él da me parece que son los mejores: timidez, exceso de vergüenza, lo que después se va a llamar en Freud rasgos de carácter, ¿sí? Un síntoma primario es un primer síntoma que queda como acomodado a la personalidad y que no parece un síntoma. Por eso Freud dice ahí un estado de defensa lograda, donde parece que ya la cosa se acomodó y que no hay perturbación. Se sacó lo traumático, quedó en ese sintomita de bueno, soy tímido, soy vergonzoso. Usa otro que es exceso de escrupulos, escrupulosidad moral de la conciencia, como ser muy minucioso,
muy cuidadoso, como síntomas que no parecen síntomas porque de hecho son rasgos de carácter. Y después dice un cuarto momento en el que se arma el síntoma, irrumpe el síntoma. Él dice retorno. ¿Por qué dice retorno ahí? Porque es retorno de lo reprimido. Sí, porque lo que funcionó en la operación de la defensa, cuando estudiamos esto, es que el afecto se mandó por estos mecanismos acá y esto se mandó al grupo psíquico separado. Ahora en vez de decir defensa dice represión, pero es lo mismo. La represión es la operación más importante de la defensa de Freud. Vamos a ver otros mecanismos de defensa. La represión es el más importante. Primero la llama defensa y después ya lo tienen que llamar represión. Entonces, esto que antes decía la defensa mandó al grupo psíquico separado, ahora dice lo reprimió. Está en lo reprimido. Fue olvidado, fue a parar al inconsciente. Por eso usa la palabra retorna. Desde ahí retorna. ¿Cómo retorna? ¿Retorna igual a cuando se lo sacó? No, el psiquismo no se va a tomar todo este trabajo para que vuelva igual. Retorna desfigurado. Los síntomas propiamente dichos de las neurosis son desfiguraciones de lo que se reprimió. Por eso el síntoma tiene la operación de la defensa o represión, eso que se manda al grupo psíquico separado, el afecto que sobrecarga otra idea, puse o no puse la alarma, que sobrecarga una representación del cuerpo, me duelen las piernas, eso que vuelve como un síntoma que irrumpe es el retorno desfigurado de lo que se sacó. Entonces, Freud llama esto formación de compromiso. Dice que los síntomas neuróticos son siempre una formación de compromiso entre dos cosas. Lo reprimido, las fuerzas reprimidas que quieren salir y volver de la represión y las fuerzas represoras del yo que lo quieren mantener alejado. Entonces se arman síntomas que si uno los rastrea, me parece que Elizabeth es el mejor ejemplo que ustedes tienen hasta ahora de cómo rastrear toda la formación de un síntoma y cómo todas las escenas que ella va contando de dio el paso, no dio el paso, caminar, sentarse, austejen, suele, empuje, baja, me parece. Todo ese jeje de Elizabeth muestra cómo trabaja la desfiguración del síntoma en dar el retorno de lo reprimido de modo desfigurado. ¿Qué son los síntomas para Freud? Acá, formación en el inconsciente, es algo que se forma, que vuelve de lo inconsciente, todavía no tenemos ese nombre, a esta altura tenemos el nombre de formaciones de compromiso entre lo represor y lo reprimido. Son desfiguraciones sustitutivas de lo que puso en marcha en primer lugar la operación de la defensa. Todo síntoma neurótico es una desfiguración, tanto de la representación inconciliable que se sacó, como del afecto que estaba adherido a ella y que es perturbador en sí mismo, más allá de la representación, porque hay una fuente independiente de desprendimiento del placer. ¿Qué van a leer ustedes para la semana que viene? Los que no leyeron, lean de nuevo el manuscrito acá, esas dos hojitas, y van a leer las 3 cartas que acompañan estos 2 grandes textos que son el manuscrito acá de la neurosis y la angustia. Van a leer la carta 46, la carta 101 y la carta 125, ¿sí? Y van a terminar de darle forma a los conceptos centrales de esta primera nosología freudiana de la defensa de los síntomas con esos textos. Nos volvemos a ver, creo que el 18 de mayo. Son 3 clases que no estoy, ¿sí? Subo fotitos en Instagram del congreso.